Amigos, bienvenidos nuevamente. Hacemos un repaso por las informaciones. Así es, vamos a iniciar. A partir de hoy, 20 de junio y hasta el viernes 24, se realizará formalmente el proceso de validación de firmas para el referendo revocatorio presidencial. En torno a este tema, el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, pidió a todos los venezolanos que estén autorizados para la validación acudir masivamente a los centros. Durante una asamblea popular realizada en municipio Zamora, Capriles hizo un llamado a la población para que se mantenga alerta y unida, ya que a su juicio esta es la única forma de generar un cambio en el país. El gobernador recordó también que además de las 24 juntas regionales anunciadas previamente, el CNE dispuso 128 centros municipales donde se podrá llevar a cabo el proceso. El horario de atención será de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 de la tarde a 4. El único requisito es la cédula de identidad laminada. Los cancilleres de los países que integran la Unión de Naciones Suramericanas se reunirán en Quito el 23 de junio para evaluar y buscar soluciones a la crisis política y económica que enfrenta Venezuela. En el encuentro fue convocado el sábado por la Secretaría General de la UNASUR a través de un comunicado en el que hace saber que también concurrirán los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá, a quienes semanas atrás les fue encargado liderar el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. El diputado a la Asamblea Nacional, William Dávila, dijo que la petición del gobierno de Venezuela a la OEA para que los expresidentes de Panamá, España y República Dominicana expliquen su iniciativa de diálogo solo busca evitar que el secretario Luis Almagro presente su informe. El pasado 31 de mayo, el secretario general de la OEA invocó la activación de la Carta Democrática Interamericana sobre Venezuela por la alteración del orden constitucional. A propósito de ello, el parlamentario indicó que causa extrañeza que el Consejo Permanente haya convocado a una reunión extraordinaria para el 21 de junio con el fin de escuchar a los tres expresidentes. Aclaró que en Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo y que a su juicio esta semana es clave, por lo que pidió a la OEA no darle la espalda al pueblo de Venezuela, que a su modo de ver sufre una gran represión. El embajador venezolano ante la OEA, Bernardo Álvarez, expresó que Venezuela cuenta con 19 votos a propósito del debate que se llevará a cabo el próximo jueves ante el Consejo Permanente sobre la solicitud del secretario Luis Almagro para la aplicación de la Carta Democrática. Álvarez calificó de una contradicción que se lleven a cabo dos reuniones ante el Consejo Permanente de la OEA. Indica que mientras en la primera convocatoria asistirán los expresidentes invitados para hablar sobre la visión del diálogo entre oposición y gobierno, se celebrará otra después para plantear la Carta Interamericana contra el gobierno del presidente Maduro. También argumentó que el escenario sobre la ruptura del hilo constitucional es inaplicable porque en Venezuela se mantiene un gobierno legalmente constituido. También fijó postura sobre las actuaciones del secretario general Luis Almagro, quien a su juicio provoca confusión ante la OEA con sus posiciones. El ministro de Exteriores de España, José Manuel García Margallo, manifestó a la canciller venezolana Delcy Rodríguez la necesidad de que se favorezca el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo Nacional. El Departamento de Exteriores informó de que ambos ministros mantuvieron una conversación telefónica durante la escala que Rodríguez hizo el pasado domingo en Madrid. Durante la conversación, el ministro español expuso el deseo de su gobierno de que el actual proceso desemboque en un diálogo entre los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo. Calificó de urgente, sustantivo, efectivo y respetuoso el marco constitucional que Venezuela necesita y de los mecanismos que contempla. Asimismo, afirmó la posibilidad de un referéndum revocatorio como el que promueve la oposición al presidente Nicolás Maduro. Finalmente recordó a la canciller Rodríguez el ofrecimiento de España por ayudar a Venezuela. Opina que es necesario hacer frente a los retos políticos, económicos y sociales a los que se enfrentan. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que la próxima semana serán indemnizados los comerciantes cuyos negocios fueron vandalizados en Cumaná en días recientes. El mandatario nacional aseguró que estas acciones fueron cometidas por grupos de delincuentes a sueldo para generar caos en la capital del estado Sucre. Los comerciantes que fueron atacados criminalmente, todo mi apoyo, he estado pendiente personalmente y espero que esta semana ya le estemos entregando el cheque para reconstruir sus negocios y todos los materiales para poner eso bonito. En cuanto a la situación política del país, Maduro aseveró que ha intentado entablar un diálogo con el presidente del Parlamento Nacional, Henry Ramos Ayub, pero que este se ha negado. Pongo esto al pueblo, que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo quiero diálogo, yo quiero paz, quiero democracia, quiero libertad. Y le estoy tendiendo la mano al jefe supremo de la oposición venezolana, Henry Ramos Ayub,
y se niega a contestar el teléfono y se niega a contestar este llamado público. El jefe de Estado ofreció estas declaraciones durante la instauración de 24 nuevas bases de misiones socialistas en todo el país. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, aseveró que colocar las máquinas captahuellas donde hay menos firmantes para la validación de firmas es otro acto reprochable por parte del Consejo Nacional Electoral. Torrealba aseguró que sea cual sea el lugar donde coloquen las máquinas, los asistentes van a validar sus firmas y a superar ese 1% que se les pide. Del mismo modo, deploró que la rectora del CNE, Tibisay Lucena, haya vaticinado que podría haber alteraciones del orden público durante el proceso de validación. En contraposición, Torrealba aseguró que la MUD va a trabajar para que las colas para validar sean pacíficas, para que no haya problemas, que las personas puedan movilizarse y también aseguró lograr la meta en el tiempo pautado. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó el pasado sábado que en los niveles del embalse de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri, registran una recuperación importante. La sequía registrada en el país en los últimos 3 años, agravada en el primer semestre de 2016 por los efectos del fenómeno El Niño, originó que la cota del embalse de Guri pasara de 271 metros sobre el nivel del mar a un promedio de 241. Durante el fin de semana, Mota Domínguez informó que el nivel del embalse está cerca de ascender a los 246 metros. Tras una inspección realizada al embalse, el ministro comentó por medio de su cuenta Twitter que de continuar la mejoría se estudiará el levantamiento definitivo del plan de administración de carga que se viene aplicando en el territorio nacional desde finales de abril como una de las medidas dirigidas a preservar el nivel de este importante embalse que aporta más de 60% de la electricidad que se consume en el país. El diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad y vicepresidente del Parlasur, Luis Emilio Rondón, aseguró que el Parlamento lo único que solicita ante la OEA es un CNE imparcial y la realización del referendo revocatorio. Rondón explicó que la comunidad internacional tiene puesta su mirada en Venezuela por las fallas de gobernabilidad, déficit democrático y grave crisis por la que atraviesa. Gente que se ha venido a Venezuela a mejorar su nivel económico y que hoy no comprenden qué fue lo que pasó, cómo pudieron quebrar un país con tanta riqueza natural, con tanto potencial económico. Bueno, y eso fuimos a plantearlo a la comunidad internacional. Ahí conseguimos receptores. Por cierto que el señor Almagro es un dirigente de la izquierda latinoamericana que fue canciller de su país y que tiene una hoja intachable de servicios que lo que ha hecho es entender que este clamor que tiene el pueblo venezolano es de cambio, de búsqueda, de la establecimiento de elementos democráticos que nos permitan cambiar. Asimismo, el diputado expresó que la Asamblea Nacional no busca el derrocamiento de un gobierno ni métodos alternos a los previstos en la Constitución. A su criterio, el gobierno teme que se informe ante la OEA la situación real de Venezuela. El gobierno está aterrado ante la posibilidad de que Henry Ramos vaya y utilice la tribuna de la Organización de Estados Americanos para informar directamente a otros pueblos sobre lo que está padeciendo el pueblo venezolano hoy día. La canciller ha hecho de todo para intentar impedir eso. Inclusive parece que hay un proyecto de sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con el propósito implícito de impedir que Henry salga del país a acudir a ese foro. Finalmente, Luis Emilio Rondón insistió en que el revocatorio no es una opción política para solventar la crisis, sino un derecho democrático a ejercer constituido en el artículo 72 de la Carta Magna. La situación que vive el país es insostenible y está bien que tú hayas sido elegido para un periodo de 6 años, pero el revocatorio que establece la Constitución es para evaluar tu gestión de gobierno y nosotros vamos a evaluar la gestión de gobierno de Maduro y la gente dirá si quiere que él se quede o si por el contrario, como todos en la calle lo dicen, quieren que se produzca un cambio democrático, pacífico, que permita sustituir este estado de cosas porque todavía no hemos tocado fondo. La tarde del pasado sábado falleció a los 79 años la primera Miss Mundo de Venezuela y Latinoamérica, Carmen Susana Duin Zubillaga, tras sufrir un accidente cerebrovascular. Duin, quien cumpliría 80 años el próximo 11 de agosto, fue hospitalizada la madrugada del pasado jueves en Margarita, estado Nueva Esparta, donde residía formalmente. El deceso se produjo a las 5:20 de la tarde aproximadamente, según informó su hermana Yoconda Duin. Al parecer, no pudo recuperarse de la intervención que se le realizó producto del ACV. La ex Miss era conductora del programa radial De Todo a Tono con Susana, en la emisora Super Estéreo 98.1 en la isla.
trabajaba en la preparación de micros titulados La Vuelta al Mundo en 80 años, en alusión a su próximo cumpleaños. Descanse, reina. Así es. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso tenemos más información. Amigos, vamos a revisar lo que pasa en el mundo. El expresidente de Egipto, Mohamed Morsi, fue condenado a cadena perpetua, que en el país equivalen a 25 años de prisión, luego de ser acusado de revelar secretos de Estado. Por el mismo delito también fueron condenadas a muerte 6 personas, entre ellas 2 periodistas de la cadena Al Jazeera. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con el esperado estreno de la película Buscando a Dory. Dory, la simpática pez azul con serios problemas de memoria, es la protagonista de esta nueva aventura en el océano, viviendo en el arrecife con Marlin y Nemo. A Dory repentinamente le llegan a la memoria recuerdos de su infancia y al rememorar detalles de su familia, la olvidadiza pez azul decidirá emprender un viaje en busca de sus seres queridos. El problema, pues que la corta memoria de Dory no facilitará mucho la investigación. Siguiendo sus recién recuperados recuerdos, comenzará a recorrer el camino hacia la costa californiana. Llegará entonces al Instituto de Biología Marina de California, un centro de rehabilitación para la vida marina. Dory conocerá allí a una ballena blanca, un tiburón ballena y un pulpo. Sus nuevos compañeros la ayudarán a encontrar a sus padres y a descubrir el verdadero significado de la familia. Y la magia se apodera de la gran pantalla en Warcraft, el origen. El pacífico reino compuesto por humanos, enanos, elfos y otras criaturas míticas está a punto de entrar en guerra. La estabilidad de este reino está sacudida por la llegada repentina de unos terribles invasores, orcos guerreros del mundo de Draenor, que han dejado su destruido mundo para colonizar otro. Al abrirse un portal que conecta ambos mundos, un ejército se enfrenta a la destrucción y al otro a la extinción. 2 héroes, uno en cada bando, están a punto de chocar en un enfrentamiento que cambiará el destino de su familia, su pueblo y su hogar. Ambientada en el mundo en el que la magia, los hechizos y las aventuras son los protagonistas, esta historia nos traslada a un mundo de fantasía y de acción más allá de todo lo imaginable. Una espectacular trama de poder y sacrificio, de proporciones épicas, donde se descubren las numerosas caras de la guerra, con combates y batallas que definirán el mundo de la humanidad de una manera totalmente impactante. Y así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán, que tengan una feliz mañana y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas en su emisión meridiana. Muchísimas gracias, Federica. Amigos, vamos a la pausa. Pero al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Ilenia Medina, diputada a la Asamblea Nacional por el PPT y por el Bloque de la Patria. Ya venimos. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Hoy con Ilenia Medina. Ella es diputada por el PPT, es decir, por el Bloque de la Patria en la Asamblea Nacional. Además, es internacionalista. Bienvenida y buenos días. Buenos días para ti. Encantada de estar con ustedes. Diputada, semana crucial para Venezuela en la OEA porque hay 2 sesiones del Consejo Permanente. Martes 21, por iniciativa del gobierno, irán los 3 expresidentes que promueven el diálogo a través de UNASUR a explicar en qué consiste. Y el jueves 23 se debatirá la aplicación de la Carta Democrática por iniciativa del secretario general Luis Almagro. ¿Qué puede ocurrir o qué sería lo beneficioso para Venezuela que ocurriera? Mira, lo beneficioso para Venezuela, efectivamente, como hemos dicho, y lo ha dicho el presidente, es la paz y es el diálogo. Que Venezuela tenga que solicitar, como lo hizo el presidente, el respaldo y el apoyo de UNASUR, con los 3 expresidentes y con el secretario general de UNASUR, es realmente una derrota para la oposición, porque lo importante que tenemos que rescatar y que el pueblo venezolano debe entender, un sector importante de la población votó por la oposición, para que estuviesen
en el Poder Legislativo, en la Asamblea Nacional. Y sin embargo, ellos no entienden, la oposición, la directiva de la oposición no entiende que ellos frustraron a sus seguidores o a quienes votaron por ellos. ¿Qué va a pasar el martes, mañana, 21? El Consejo Permanente va a recibir a los expresidentes para escuchar por parte de ellos cómo han venido manejándose las relaciones o el diálogo con el gobierno y con el sector opositor. Van a escuchar simplemente porque es un planteamiento de Venezuela. El 23 no creo que ocurra nada, por una razón muy sencilla. Fue un planteamiento que hizo, una solicitud que hizo el secretario general de la OEA, donde él solicitó una reunión del Consejo Permanente para la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Sin embargo, la convocatoria que hace el Consejo Permanente, el presidente del Consejo Permanente, es únicamente para escuchar al secretario general. Eso es la convocatoria oficial del presidente del Consejo Permanente a los estados, es reunión para escuchar informe del secretario general de la OEA, participación de los estados. Es decir, quien hace la convocatoria, porque es a quien le corresponde, es al presidente del Consejo. Por un lado, es decir, lo que vaya a plantear el señor Almagro no fue recogido en su esencia en la convocatoria que hace el presidente. Pero además, hay algo muy importante. Almagro quedó totalmente deslegitimado en la Asamblea General de la OEA. No es cualquier cosa. La Asamblea General de la OEA es la autoridad suprema de la Organización de Estados Americanos. Los cancilleres decidieron por 19 votos que abrir un debate en el Consejo Permanente para estudiar la legitimidad, evaluar la legitimidad del señor Almagro en relación a su conducta en el ejercicio de sus funciones, lo cual lo deslegitima. Yo creo que, en mi opinión, no se va a dar esa sesión tal como él pensaba. No creo efectivamente que los estados deban asistir incluso, porque si 19 cancilleres, que es la mayoría, más de la mayoría simple, votó para que su gestión fuese evaluada, pues evidentemente luego de haber sido elegido él por unanimidad, luego hay 19 que lo cuestionan, cosa sumamente importante, lo cual quiere decir que esa sesión es difícil que se dé, pero además hay un detalle. El 23 se reúne en UNASUR, los cancilleres de UNASUR, el 23 en Quito, para estudiar la parte positiva de toda una gestión que está haciendo la región, que es sobre el diálogo en Venezuela. Por lo tanto, la importancia de esa sesión se debatió ahora en República Dominicana. Diputada, ¿es factible y qué significaría si el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, como lo ha dicho, va a la sesión del 23 como él mismo lo expresó, a decir la verdad sobre Venezuela? Y sobre todo, estando vigente la sentencia del TSJ según la cual el Parlamento estaría usurpando funciones del Ejecutivo en materia de política exterior. Mira, son dos aspectos que es necesario diferenciar. En primer lugar, los organismos internacionales son organismos intergubernamentales, son los gobiernos, es la parte ejecutiva de los estados. Quienes pueden participar allí en cualquier lugar del mundo, Estados Unidos, China, Rusia, Tailandia, lo que fuese, los únicos que pueden participar en los organismos internacionales son aquellos que son designados por el presidente de la República, que es el que tiene la representación. Y además es el presidente, es el Consejo Permanente quien define quiénes son invitados. El secretario general no tiene ninguna competencia para invitar a nadie que el Consejo Permanente o los embajadores o los cancilleres decidan. Por lo tanto, por allí no tiene posibilidades. Él puede viajar, hacer turismo político, como han hecho todos los de la Mesa de la Unidad que han recorrido el mundo, han recogido bastantes viáticos. No sabemos, en República Dominicana estuvo William Dávila, Florido, paseando por los hoteles, paseando por las calles, pero gestión no hubo alguna. Y en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, eso tiene que ver con la facultad. Es muy grave
lo que la oposición está haciendo, fundamentalmente quien dirige la Asamblea Nacional. Mira, para colocarlo muy sencillo, para hacerlo comprensible al pueblo venezolano, los padres, en una familia, los padres deben representar a los hijos. A nadie se le ocurre pensar que es natural que los padres, cuando tienen a sus hijos, independientemente de la edad que tengan, salgan a la calle y los coloquen, y los expongan y pretenden inclusive venderlos o hacer de ellos cualquier cosa. La obligación de los padres es proteger a los hijos. La obligación que tiene la directiva del Poder Legislativo, de la Asamblea Nacional, porque son 5 poderes, y la Asamblea es uno de esos poderes. Su obligación es defender al país, preservar la paz y la soberanía de la República. Y ellos están pidiendo la intervención internacional. Eso es un grave delito. Primero, no tienen competencia para hacerlo. En segundo lugar, no tienen competencia para hacer la representatividad internacional. Eso le corresponde de manera exclusiva y excluyente al presidente de la República, en cualquier estado, en cualquier modelo político. Y en este caso, además de no tener competencia para pretender representar al país en las instancias internacionales, han cometido un delito de lesa patria, que es pedir la intervención internacional en Venezuela. Eso es sumamente grave, eso creo que marca un hito histórico en el mundo. Diputada, regresando ya a información que se genera, que ocurre en Venezuela, esta semana también comienza el lapso para la validación de firmas que activarían el referendo revocatorio. La oposición dice que son pocos los puntos y que las máquinas están en lugares de menor población electoral. También le quiero pedir un balance sobre el proceso de retiro de firmas, que es otro mecanismo. Mire, en primer lugar, antes del retiro de firmas son 600.000 delitos que ellos cometieron, de firmas fraudulentas, fallidas, personas fallecidos, menores de edad. Eso es sumamente grave y eso no puede ser ignorado ni por las instancias ni por las autoridades nacionales, como el Tribunal Supremo, la Fiscalía, etcétera. Y luego viene la validación. 5.000 personas retiraron su firma, es decir, que 5.000 personas, 5.000 y tantas fueron incluidas allí sin la voluntad de estas personas. Eso es sumamente grave, es usurpación de identidad, es un delito grave. En Estados Unidos tendrían muchos años de detenido. Creo que ese proceso, tal cual como va, no tiene legitimidad alguna. Además, viene ahorita este proceso de validación. El CNE ha sido sumamente protector por parte de las rectoras y el rector. Han sido sumamente flexibles porque es un delito muy grave lo que ha venido ocurriendo. Vamos a ver cómo se completa el ciclo. La oposición ha estado en conversaciones con ellos, siempre va a encontrar una falla. Creo que son suficientes las máquinas, las captahuellas para que la gente vaya a validar su firma. Y bueno, estaremos también nosotros atentos a que realmente no jueguen, no cometan un fraude más, porque son muy hábiles. En la violencia y en el fraude, la oposición, nadie les gana a ellos. Unos segundos finales para su comentario sobre los comités locales de abastecimiento y producción. El ministro Marcano ha dicho que la meta es llegar a 6 millones de familias y por su lado la oposición dice que se están convirtiendo en un negocio. No, la oposición salió a enfrentar los CLAP cuando se dieron cuenta que fue una manera muy inteligente para enfrentar la guerra económica, el desabastecimiento desde el contrabando de extracción y el bachaquerismo. Creo que a cada situación que ellos hagan en contra de la paz y en contra de los derechos del pueblo, siempre va a haber una iniciativa, tanto del gobierno, del proceso revolucionario y del pueblo, que es el que está en la calle garantizando sus derechos. ¿Son eficientes para distribuir? Creo que es importante, creo que hay que mejorarlo. Nosotros hemos planteado ampliar la base organizativa y distributiva. PPT propuso inclusive articular con los productores agrícolas de manera directa para hacer mucho más generoso las bolsas de alimentación que se están dando. Por supuesto que es una medida coyuntural para atender esta guerra económica que ha venido siendo de verdad muy dura contra el pueblo venezolano. Estamos seguros que el pueblo va a continuar venciendo como hemos venido haciéndolo en estos 17 años. No nos puede extrañar todas estas amenazas y desafíos por parte de la oposición. Muchas gracias por haber venido y por esta conversación. Despedimos entrevista de Venevisión con Ilenia Medina, diputada por el PPT, por el Gran Polo Patriótico ante la Asamblea Nacional. Néstor.
Muchísimas gracias, Lirio. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Feliz día para todos.